Vamos a comenzar. La semana pasada recuerden que hablamos acerca de Jesús, de lo que nos enseña ahí el apóstol Pablo acerca de Jesús en Romanos, que vino a este mundo, se encarnó y pues por medio de él es quien recibimos la salvación, ¿no? Entonces seguimos ahora con los versículos a partir en el mismo capítulo 1, pero el versículo a partir del 1, 6, 7 hasta el 8. Vamos a trabajar sobre esos 4 versículos y vamos a recibir una enseñanza muy especial de Dios acerca del crecimiento que Él nos da, de la capacitación que nos da a Dios y acerca del amor y servicio a nuestros hermanos, ¿no? Entonces vamos a leer primero a partir del versículo 5. Dice, habiendo ya hablado acerca de Jesús, dice que acerca de Jesús, en el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, por medio de Jesús recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña ahí. Primero, en el versículo 5, dice, hablando de Jesús, que a través de Jesús es por quien recibimos, dice Pablo, recibimos la gracia y el apostolado. Fíjense esto muy especial. Pablo, primero, antes de hablar acerca de que fue llamado a ser apóstol, es decir, por Jesús, quien recibió el apostolado, este ministerio, dice, recibimos la gracia. Esta gracia significa un don espiritual, una gracia, una influencia divina sobre el corazón. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Pablo acerca de esto? Dice que antes de ir a predicar, antes de ser este llamado apóstol, Dios hizo la obra en su vida, esta obra de gracia, y por esa misma obra de gracia es que Dios lo capacitó. Pablo, en su carne, en su naturaleza, tenía mucho conocimiento. Él sabía de la ley, de la Biblia, era de los mejores. Él tenía un celo por Dios, pero en su carne, en su naturaleza. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, recibe esta gracia de parte de Dios y es cuando empieza a obrar la gracia, la influencia de Dios sobre su vida y lo empieza a capacitar para que ese conocimiento que Pablo ya tenía fuera un conocimiento verdadero. Porque recordemos que dice la Biblia, la letra mata, ¿sí? ¿Y qué significa esto? ¿Que en sí el conocimiento es malo? No. Porque si no, nadie tendría que leer la Biblia. Si no, ¿para qué Dios dejaba la Biblia? Para que no la estudiáramos, porque el conocimiento mata. No, porque la letra mata, no. Aquí lo que nos enseña Dios es que el conocimiento, lo que estudiemos, lo que estamos haciendo ahorita, tiene que estar enfocado en dar gloria a Dios, tiene que estar enfocado en el camino correcto que Dios ha preparado. Entonces, esta gracia es una gracia que recibimos de parte de Dios, la cual nos capacita. Si Dios a ti te ha dado un llamado, ya sea el predicar, sea enseñar, sea el hacer discípulos, sea incluso ser cualquier tipo de llamado, lo que Dios te haya puesto en tu corazón, ya vimos eso antes, Dios te va a capacitar. Recuerden, y tenemos el ejemplo de Gedeón. Gedeón era un hombre, vamos a decirlo así, miedoso. Era un hombre miedoso. Y Dios le habla y le dice, varón esforzado y valiente. Y dice Gedeón, pues ¿a quién le estás hablando? Yo no soy eso, ¿no? Pues ¿a quién le estás hablando? Dice la Biblia que también Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Él capacita. Si Dios te llama a ti para enseñar, aunque tú no sepas nada, Él te va a capacitar para enseñar correctamente. Si Dios te llama a ti para servir, ya sea, no sé, ayudando a la gente,
a través de medios físicos, Él te va a capacitar para hacerlo de la manera correcta. Esta gracia es la que Dios nos da a todos los que decidimos servirles de una u otra forma y nos capacita. Así que esto es una confianza que tenemos de parte de Dios, de que Dios no va a hacer las cosas a medias. Ya lo he dicho antes. Dice la Biblia, fiel es el que nos llama, Dios, Él también lo hará. Entonces, si Dios nos hace un llamado, si Dios nos dice, quiero que hagas esto, quiero que cumplas esto, quiero que hagas esto o esto otro, Él te va a capacitar. Y nosotros tenemos que tener esa voluntad de dejarnos capacitar. Pablo, aunque ya sabía muchísimas cosas, aunque ya sabía la ley, era un experto en la ley, él se dejó moldear y se dejó capacitar por Dios. Él ya sabía todo lo que tenía que saber un judío, un maestro de la ley, pero no era un conocimiento enfocado, porque no tenía esta capacitación de parte de Dios, esta gracia de parte de Dios. Entonces, esta capacitación que Dios nos da, dice que es para la obediencia a la fe. Hay por ahí una prédica acerca donde hablo de los diferentes tipos de fe y no me voy a enfocar mucho en eso, pero aquí la fe se refiere al mensaje en sí de la salvación, al evangelio. Ya hablamos que la fe es como un don, la fe también significa fidelidad, la fe como mediante la cual recibimos la salvación, justificados pues por la fe, pero también esta fe se refiere al evangelio. Por eso dice, recibí la capacitación de Dios, recibí la gracia, Dios me capacitó, ahora recibo el llamado, el apostolado, para la obediencia al evangelio, para predicar y enseñar al evangelio. Por eso dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Parafraseando, podríamos decir, a través de Jesús recibimos la capacitación divina que necesitamos para realizar el llamado que Dios nos ha dado. En este caso el apóstol dice, yo recibí el llamado de apóstol para obedecer y predicar el evangelio de Dios a todas las naciones por amor de su nombre. Así que les digo, esta fe que viene de pistis significa persuadir, de predicar la convicción que tengo en Cristo para salvación. Por eso es que les digo que todo lo que hagamos para Dios nos tiene que llevar y nos tiene que enfocar en predicar el evangelio. De una u otra forma, lo que hagamos para Dios nos va a llevar a predicar el evangelio. Si ese no es el fin, entonces tenemos que meditar realmente en a ver qué estoy haciendo, en qué estoy siendo llamado. Si Dios me está capacitando y recibí este llamado, pero mi fin no está siendo predicar el evangelio, tengo que checar a ver entonces, porque algo no está cuadrando. Sí, el fin es predicar el evangelio. Entonces, esta fe es la confianza que tenemos en Cristo y predicar esa enseñanza y a mostrar, como ya les he dicho antes, a través de mis obras, esa fe que tengo. El evangelio va a ser predicado a través de mis palabras, a través de lo que yo diga, a través de mis acciones. Dice la Biblia en Santiago 2:20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Podríamos parafrasearlo y decir también, ¿quieres saber, hombre vano, que el evangelio que predicas sin obras es muerta? Queda también, ¿verdad? Porque les digo que la fe tiene este significado también de evangelio. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, esa capacitación va a ser para que nuestro carácter y todo sea moldeado a la imagen de Jesús y entonces con nuestras palabras y con nuestras acciones podamos reflejar el carácter de Cristo y predicar el evangelio. Gloria a Dios. Entonces dice en todas las naciones. Esto implica dos cosas. El llamado específico de Pablo, que fue un llamado de predicar en muchísimas ciudades. Pablo fue llamado a esparcir el evangelio a todas las naciones como apóstol de Jesús, y este es un llamado propio de él y de algunos, que han sido llamados a evangelizar, a ser misioneros, a predicar el evangelio por todas las naciones. Pero también dice que este evangelio es la obediencia demostrada en actos que se verá reflejada en el mundo. Es decir, nuestra obediencia a Cristo, al evangelio, se va a ver reflejada al mundo a través de nuestras acciones. Y pues cerramos este versículo con algo muy importante. Por amor de su nombre. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Sin amor, dice la Biblia, que soy como un metal que resuena, como un platillo que está ahí chocando, como cuando se caen las cazuelas de
o las ollas que hacen un estruendo y es incómodo para el oído. Así dice Dios que son las obras sin amor. Todo lo que yo haga, las acciones, la capacitación que Dios me da va a ser para reflejar el amor y para yo hacerlo por amor a Dios. Acuérdense que en Mateo 7:22, el mismo Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, cuando estemos delante de Él, frente al trono blanco: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Eso qué nos está diciendo? No importa todas las obras que tú hagas, no importa todo lo que tú demuestres en sí de ser bueno. Si tus obras y tus acciones no están basadas en el amor a Dios, en el amor a Jesús, son trapos de inmundicia. La Biblia dice que las obras sin amor, las obras sin Dios, todo el esfuerzo que hagamos por ganar la salvación en nuestras obras, son trapos de inmundicia. Son trapos sucios delante de Dios. Por eso dice Jesús: si ustedes hacen esto sin amor, sin hacerlo por amor a mí, a Dios, a Jesús, yo no los conozco. Así que dice Pablo, para esparcir este evangelio a todas las naciones. Y aquí dice en el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros estamos involucrados dentro de esas naciones. Si estamos leyendo y estamos recibiendo este mismo mensaje de Pablo que él les dio a la iglesia en Roma, nosotros también somos parte de esa iglesia. Nosotros tenemos que entender y creer en el mensaje de Jesús y obedecer ese mensaje. Obedecer a la fe, obedecer al evangelio, porque dice, entre estas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Esta fe, esta obediencia al evangelio no es exclusiva de los siervos de Dios, no es exclusiva de los 12 apóstoles, no es exclusiva de los pastores. Esto es para todos los que han creído en Jesús. Todos los que somos y hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y llamados a ser de Jesucristo, y como ya lo vimos antes, implica ser de su propiedad, ser de Él, hacer lo que Él nos ha dicho, hacer caso a ese llamado. Dice Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si Dios nos ha llamado, nosotros realmente hemos creído y hemos recibido este mensaje. Les digo, esta obediencia no es exclusiva de los siervos de Dios, es para todos, porque todos hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Algunos, si tienen llamados a ser apóstoles, a ser maestros, a ser pastores, evangelistas, misioneros, lo que sea, pero todos hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Entonces dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero que nada, a todos los que estáis en Roma, podemos aplicar también, porque como esta carta está, como les he dicho, ha sido enviada y fue dada a la iglesia de los gentiles, entre la cual también podríamos contarnos nosotros, que hemos recibido a Jesús y no somos del linaje judío. Podríamos decir también a todos los que estáis ya sea en México, a todos los que estáis en Guadalajara, en cualquier ciudad, en Estados Unidos, en Colombia, donde quieran, en España, a todos los que estáis, a toda la iglesia, amados de Dios. Esta palabra, amados de Dios, viene del griego que significa, la traducción agapetos, que es el amor especial que Dios tiene por sus hijos. Esta palabra es la misma que Dios usó cuando Jesús fue bautizado y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó desde el cielo una voz audible: este es mi Hijo amado. Esta palabra amado es la misma que el apóstol está usando aquí. ¿Por qué? Porque nos está comparando
ese amor de Dios a Jesús también para con nosotros. Dice la Biblia que por medio de Jesús nos hicimos coherederos. También fuimos llamados a ser hijos de Dios, coherederos de Dios. Él es el primogénito de la promesa, el primogénito de la resurrección. ¿Por qué primogénito? Porque nosotros también vamos a recibir la promesa. También vamos a ser resucitados. Y dentro de esta coherencia también somos amados de Dios. Aquí lo importante y lo que tenemos que señalar es que el amor de Dios ya está. El amor de Dios ya se nos ha dado por medio de Jesús. El problema es, ¿nosotros lo hemos recibido? ¿Nosotros nos sentimos amados por Dios? Estamos en un mundo que está lleno de odio. El mundo está lleno de maldad. El mundo está en constante y constante maquinación e invención de nuevos males. Más adelante lo vamos a ver, pero la mente y el corazón del hombre solo está buscando el hacer mal y el cómo inventar nuevos males. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero dentro de todos estos que el amor se va a enfriar, siempre va a haber un remanente que va a recibir el amor de Dios. Porque si nosotros hemos creído en Dios, tenemos acceso a este amor de Dios. Y si nos sentimos amados por Dios, vamos a actuar y vamos a obrar de acuerdo a ese amor que Dios nos ha dado. Como les digo, por medio de Jesús podemos acceder a ese amor especial que Dios tiene por nosotros. Y ese amor es el mismo amor de un padre por su hijo, y es un amor que va mucho más allá del entendimiento humano. En este mundo, siendo malo, un padre amoroso cuida de su hijo. ¿Cuánto más Dios eterno, poderoso, sobrenatural, cuidará de nosotros? Y dice también la Biblia, ¿cuánto más si Dios cuida a las aves de los cielos, no nos dará a ustedes todas las cosas? A los que hemos creído, porque somos amados de Dios. Y necesitamos entender y recibir esto, que somos amados por Dios. Porque si nos sentimos y sabemos que somos amados por Dios, sabemos que en cualquier situación podemos acudir a Él, sea buena o sea mala, de salud o enfermedad. Si yo recibo algún galardón y sé que soy amado por Dios, le voy a dar gloria a Dios porque sé que es a través de Él y que Él me amó y por eso recibí ese galardón. Si estoy en una situación de aflicción, sabré que puedo acudir a Dios porque soy amado por Él, como un padre ama a su hijo. Y en cualquier situación puedo acudir a Él, como un padre ama a su hijo. Pero este amor es un amor especial de Dios y no debemos confundirlo. Este no es un amor permisivo. Ese no es un amor que dice, ok, yo soy amado por Dios, voy a hacer lo que se me venga en gana, porque al fin y al cabo Dios me ama. Y no va a permitir que nada malo me pase, porque Dios me ama, ¿no? Entonces puedo hacer lo que se me dé mi gana, porque Dios es amor. Es ahí cuando muchas cosas empiezan a salir de contexto. Por eso tenemos que tener la Biblia muy clara y acomodar todo en su lugar. Por eso Pablo dice, ustedes son amados de Dios. Sí, Dios los ama, pero dentro de ese amor dice, llamados a ser santos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esta palabra podría traducirse también santos por llamamiento, que Dios nos ha hecho ya santos por su llamado. La obra de Dios en nosotros la hace por amor, pero el proceso en nosotros es de santificarnos. Dice la Biblia, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es importante entender que la obra de Dios en nosotros nos va a ser para santificarnos, para hacernos sin mancha delante de Él. Les digo esto porque muchas veces se nos invita cuando venimos a los pies de Cristo, cuando predicamos incluso el Evangelio. Hablamos del amor de Dios, ¿no? Hablamos de lo bueno que es Dios. Hablamos de todo lo grandioso y hermoso de Dios, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que recordar que todo esto tiene que implicar santidad a Dios. Si bien Dios nos va a dar paz, Dios nos va a dar gozo,
Dios nos va a dar alegría. Dios tiene muchísimas promesas reservadas para sus hijos. Tiene galardones esperando para los que le sirven allá en el cielo. Y aquí disfrutamos en esta vida de esa paz y esa plenitud en Cristo, en Dios. Pero todas esas promesas van a ir enfocadas a la santidad a Dios. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Imaginemos de qué serviría disfrutar de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros aquí en esta tierra. Y que disfrutemos de que Dios es bueno y disfrutemos del amor de Dios y disfrutemos de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios. Pero que al final no podamos ver a Dios. Y que al final seamos como aquellos dicen, tu nombre hice esto. Y que nuestro fin sea de condenación. ¿De qué serviría enseñarle a la gente y predicar a la gente únicamente de estas bondades terrenales que Dios tiene para nosotros? Pero su fin va a ser un fin de muerte. Por eso todo tiene que estar muy bien enfocado y cuadrado. ¿Somos amados por Dios? Claro que sí. Yo lo creo y yo sé que soy amado por Dios. Pero también he sido llamado a ser santo. Porque Dios quiere que seamos santos para Él. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿De qué me servirían todas las bendiciones de Dios aquí en la tierra si al final no le puedo ver? Por eso es importante insistir siempre en la santidad a Dios. No es cualquier cosa que Dios haya apartado a toda una nación que Él mismo formó y apartó a toda una nación, a Israel, y les diera un mandato de no contaminarse con naciones extranjeras. Jesús viene por una iglesia sin mancha, una iglesia santa. Amén. Y esta parte, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Digamos que es un saludo muy bueno que tiene el apóstol Pablo. Implica muchas cosas, tan solo decir, te deseo que la gracia de Dios esté sobre en tu vida. Involucra muchísimas cosas, ya lo vimos ahorita. La capacitación, la redención, todo es por gracia. Y la paz de Dios no es solo un hecho de recibir favores inmerecidos, sino que la gracia de Dios nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llevar a ser justificados por Jesús, a desear más gracia de Dios. Digamos que Pablo al final les dice en este saludo, que la influencia de Dios venga sobre tu vida para que puedas ser transformado a la imagen de Jesús y así ser salvo de la ira. Imagine que lleguemos con alguien y le diga, ¿sabes qué? Que la influencia de Dios venga sobre tu vida para que seas transformado a la imagen de Jesús. Gracia y paz a vosotros. Y este saludo de Pablo, si usted lo estudia, viene en todas las epístolas de Pablo. En 13 veces se repite. En cada saludo de Pablo siempre dice gracia y paz a vosotros. Y bueno, llegamos al versículo 8, donde dice, primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Doy gracias a mi Dios. Aquí tenemos que tener muy clara muchas cosas y estar enfocados. Que nuestra oración siempre va a estar dirigida al Padre. Acuérdense que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús lo que dijo, ok, les voy a enseñar, ustedes deben decir, Padre nuestro. Padre nuestro. Nuestras oraciones están dirigidas a Dios. Por medio de Jesucristo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Jesús, pidan al Padre en mi nombre y Él os dará todas las cosas. No sé si, no me quiero extender mucho, pero quiero que entendamos esto. La Biblia nos enseña a orar a Dios, a orar al Padre. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar muy bien enfocados, porque la Biblia, en este caso, no nos enseña y no hay algún pasaje donde se le ore al Espíritu Santo. Uno diría, a ver, ¿cómo está esto? Yo creo que muchos han escuchado o a lo mejor han visto o oído acerca de pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que haga esto en tu vida. Pídele al Espíritu Santo que haga esta obra en tu vida.
Y dirá uno, ok, a ver, espérame, en la Biblia no encuentro un ejemplo, ni siquiera Jesús enseñó a orar al Espíritu Santo. Y uno dirá, pero el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. No, el Espíritu Santo también es Dios. De acuerdo, sí. Pero la Biblia nos enseña que dentro de esta Trinidad, dentro del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno, la Biblia nos enseña que tiene una función. El Espíritu Santo está sujeto a Jesús. Jesús dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque así yo, Jesús dice, yo les enviaré al Consolador y Él los enseñará todas las cosas. Así que el Espíritu Santo está sujeto a Jesús. Y dice también la Biblia acerca de Jesús, no hago lo que yo quiero, sino la voluntad de mi Padre. Jesús se sujetó al Padre. Y dice Jesús, yo hago todo lo que el Padre hace. Todo lo que habéis visto que yo hice es porque hago lo que Dios dice. También dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia. Dice, a ver, si Jesús es Dios, ¿cómo aprendió obediencia? Pues sí, se sujetó al Padre al venir en forma de carne. Y esto se los digo porque cuando uno cae en excesos, es normal y a veces, no digo que sea una herejía el decir, ¿sabes qué? Espíritu Santo, te pido que hagas esto o algo, pero cuando se cae en un exceso de decir, el Espíritu Santo, oro que obres esto, o Espíritu Santo es esto, Espíritu Santo es esto, empieza a haber un desbalance. Porque si la Biblia nos enseña que demos gracias a Dios en todo, que oremos a Dios, que pidamos al Padre, que vayamos en nuestra habitación, ore a tu Padre, Jesús dice, en tu habitación, en lo secreto, ora a tu Padre que está en los cielos, es porque la Biblia quiere lo mejor para nosotros y Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando se cae en un exceso hacia el Espíritu Santo, es cuando notamos que en ciertas iglesias, en ciertas denominaciones, empieza a haber esta obra que algunos le llaman carismática, que es más hacia el lado de yo quiero ver nada más milagros, yo quiero ver únicamente los prodigios que hace el Espíritu Santo, yo quiero ver todos estos milagros, esto que pasa acá, ver, wow, cosas maravillosas, ¿no? Y se deja de un lado la palabra de Dios, la oración a Dios por experiencias del Espíritu Santo. Que si nosotros nos enfocamos en hacer las cosas correctamente, obviamente Dios va a permitir que experimentemos al Espíritu Santo, pero es que tiene todo un orden. Nosotros en la Biblia se nos enseña a pedirle únicamente a Dios a través de Jesucristo. También dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cómo? Pregunto yo, si le pedimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros para pedirse a sí mismo. Es cuando ella habla acerca de las lenguas y dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A quién? A Dios. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para hacer la obra en nosotros. Si nosotros le pedimos a Dios, Dios, por favor, cámbiame, Dios lo va a hacer por medio del Espíritu Santo. Si nosotros decimos, Dios, te pido sanidad por esto, por un hermano, por esta situación, Dios va a hacer la obra mediante el Espíritu Santo. Si le pedimos a Dios, Dios, por favor, quiero sentir tu presencia, Dios lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Cada ser de la Trinidad tiene, digámoslo así, no por menospreciar, pero tiene una función. Otro ejemplo, en el matrimonio, ¿quién es mayor? ¿El hombre o la mujer delante de Dios? Los dos tienen la misma importancia. Ninguno es mayor que el otro. Pero el hombre tiene ciertas responsabilidades y la mujer ciertas responsabilidades. Pero delante de Dios dice que no hay excepción de personas. Son iguales. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo y con Jesús. Ellos no es que Dios sea más Dios que Jesús, ni que Jesús sea más Dios que el Espíritu Santo, pero cada uno tiene una responsabilidad y cada uno está sujeto por voluntad propia a otro. Entonces es importante entender esto. Les digo, cuando uno cae en excesos es cuando vienen ciertos peligros y ciertos riesgos. Es cuando se empieza
a dejar de lado la palabra de Dios y se empieza a enfocar más en experiencias, en sentir cosas, emociones. Y es cuando puede caer ciertas manipulaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado y estar siempre alertas. Por eso es importante y por eso Dios nos dejó la palabra de Dios para enseñarnos, para instruirnos y ver qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, continuando, que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo, algo que a lo mejor no lo he dicho, pero Pablo no conocía a mucha gente en Roma. En sí, a toda la iglesia de Roma no la conocía. Solo conocía a ciertas personas, a ciertos líderes. Pero en general a todos no los conoce. Y Pablo da gracias a Dios por la vida de la iglesia en ese lugar. Y esto nos ayuda a pensar, ¿realmente yo amo la obra de Dios en cualquier lugar? Porque a veces nos centramos solamente en mí y en lo que yo estoy haciendo en mi iglesia, en mi reunión y en mis hermanos. Ojo, no que esté mal el enfocarnos y el perseverar en crecer, en fe, en estudiar, todo en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la iglesia local. Pero nosotros tenemos que amar a la iglesia, a toda la iglesia. No es una competencia, no es ver que una iglesia es mejor que otra. No es ver qué iglesia tiene mejor doctrina o mejor enseñanza que otra. No es ver qué iglesia tiene más miembros que otra. Porque Pablo nos está enseñando que él tiene amor y da gracias a Dios por los de esa iglesia que no conoce. Nosotros en alguna vez hemos orado y dado gracias a Dios por la iglesia que no conocemos. Yo en lo personal, no. Yo no me he puesto a orar, por ejemplo, por la iglesia en España, o por la iglesia de Corea, o por la iglesia de Brasil. Nosotros tenemos que aprender a amar toda la obra de Dios. Cuando entendamos que la obra es de Dios, vamos a amar a todos y no va a haber competencia. No va a decir yo soy de esta iglesia, tú eres de aquella otra iglesia, yo no me junto contigo. Yo he vivido situaciones en las que por denominaciones, por cosas que no son ni siquiera de salvación, hay muchas divisiones. Y Dios no quiere eso, Jesús no quiere eso. Él vino y dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Nosotros tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos donde quiera que estén, sean quienes sean. Si han creído en Jesús, es mi hermano. Cuando el evangelio es predicado en otro lugar y hay fruto y Dios bendice, no tenemos que sentir envidia o celos. Si yo veo que otra iglesia se predica el evangelio y Dios trae fruto y es bendecida y genera y gana almas, yo no tengo que sentir envidia por ese lugar y decir, ¿por qué ellos sí, Dios, y a mí no? En la iglesia donde estoy, sino alegrarnos porque la obra es de Jesús y la obra de Jesús se está realizando en todos lados. Ya para terminar, dice la Biblia ahí en el versículo 8, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Una pregunta, ¿qué es lo que el mundo conoce de nosotros? ¿Qué es lo que el mundo conoce de ti? ¿Qué es lo que el mundo ve de lo que tú dices, hablas, piensas, sabes? Esto es algo muy importante y muy puntual que necesitamos tratar con detenimiento, pues muchas veces queremos ser famosos o reconocidos por, no sé, tal cosa que yo sé hacer. Si yo sé tocar el piano, yo quiero ser reconocido porque sé tocar el piano. Yo quiero ser reconocido porque sé hablar bien, por mi talento, por lo que yo sé acerca de cualquier conocimiento, incluso de la Biblia. Ese es el orgullo que está dentro del corazón humano. Pero Pablo aquí no está exaltando y no está honrando los talentos o los dones o lo que está haciendo la iglesia, sino que está agradeciendo por la fe de esa iglesia. Como ya les dije antes, la fe sin obras es muerta. La fe nos va a llevar a obrar. Acuérdense que dice Santiago 2:20, ¿quieres saber, hombre, que la fe sin obras es muerta?
Nuestra fe nos va a llevar a obrar. Pero, ¿qué es lo que el mundo va a decir de ti y de mí? Ah, eres el mejor pianista del mundo por tu talento y todo. O va a decir, ah, eres el mejor pianista porque Dios te ha dado talento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a expresar al mundo acerca de nuestros dones, talentos o lo que Dios nos ha dado? ¿Nuestra fe o yo primero? ¿Qué va a ir por delante? ¿Jesús o yo? ¿La fe que tengo en Jesús o yo? Notemos que la fama de esta iglesia, porque dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo, no dice que sus dones se divulgan por todo el mundo, no dice que su servicio se divulga por todo el mundo, no dice que su enseñanza se divulga por todo el mundo, sino dice que su fe. La fama de esta iglesia era por su fe. Necesitamos meditar siempre en nuestros caminos y, como decía el salmista, ver si son caminos rectos para reflejar al mundo nuestra fe. Que nuestra familia vea nuestra fe, que nuestro trabajo vea nuestra fe, que la escuela vea nuestra fe, que el mundo vea la fe que la iglesia tiene. Dice en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y hace la obra para hacer cartas de Cristo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablemos más es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que más hablamos donde estamos? ¿Es acerca de Cristo, acerca de nuestra fe, acerca de mí, de mis logros, de mis metas, de mis sueños, acerca de cosas vanas, de palabras ociosas? Somos carta de Cristo y con esto nos vamos a quedar. Somos carta de Cristo. Dios hace la obra en nosotros si hemos recibido a Jesús y nos ha mandado a servir. Todos tenemos un llamado a servir por amor a Jesús. Y Dios nos va a capacitar por amor a Jesús para predicar esa fe por obra del Espíritu Santo en nosotros, pidiéndole al Padre a través de Jesús para que nuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Amén. Dios los bendiga a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Spotify. Seguimos estudiando y aprendiendo más de Dios. Les animo a que sigan al pendiente de estos estudios, que si no saben por dónde vamos, qué camino llevamos, ahí vienen las enseñanzas anteriores, regrésense y estudienlas, denles un repaso para que no pierdan la liga de lo que llevamos. Que Dios les bendiga.